Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas que semana a semana, con el favor de Dios, estamos estudiando en esta sección una serie titulada Los Ángeles, Satanás y sus demonios. Y hoy, con el favor de Dios, estamos con la segunda entrega de un tema titulado Satanás y la adoración desviada. Y bueno, pues como hace 8 días empezamos a ver en parte pues lo que a Dios le desagrada. Dios no comparte su gloria con nadie. Es muy interesante pues ver cómo dentro de esa adoración que Dios demanda, que Él ha diseñado para que sea con honor, adoración y dirigidos por Él mismo, vemos que hay dimensiones internas, externas, celestiales, y toca a cada área de una vida cristiana en hacer bien, compartir con los otros y alabar a Dios. Comentábamos hace 8 días precisamente que hay cosas que están ocurriendo pues dentro de las iglesias, cómo se ha mezclado una adoración aparentemente santa con algo que no lo es. Y vemos que si Dios o si algunas cosas, mencionaba yo, si el mismo Dios, su Santo Espíritu, cosa que no es posible, abandonara el planeta, pues y se fuera el Espíritu Santo, muchas de las cosas que algunas personas están haciendo en relación a esta supuesta adoración permanecerían. Entonces eso nos enseña que no pertenece a Dios. Digo yo que el Espíritu Santo no se va a ir cuando se va a la iglesia, puesto que mencionaba yo que pues el Espíritu Santo es omnipresente, operará de manera diferente, que es otra cosa, ¿cierto? Porque va a usar a los 2 testigos, a los 144,000 para el anuncio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, regresando a esta cuestión de cómo Satanás se mete en la adoración, falsificándola, hoy pues estaremos viendo otro punto en relación a una adoración del Dios verdadero, pero de forma equivocada. Y vamos a estudiar varios pasajes bíblicos en los que el Espíritu Santo nos enseña cómo cuando el corazón se desvía, deja de orar, de tener comunión, ya es insensible a la voz del Espíritu Santo, pues entonces busca placebos espirituales para poder sentir él en algún momento pues llenar ese vacío de su corazón, y pues entonces llenarlo como él quiere, como le parece conveniente, como él cree que es, y pues en lugar de agradar a Dios, completamente está desagradándolo. Y vemos como en Éxodo, en el capítulo 32, vamos a leer Éxodo capítulo 32, en el versículo 7 al 9, contiene la respuesta de Dios cuando los israelitas se hicieron un becerro de oro para adorar. Y vamos a ver de una manera hermosa, a la luz de la palabra de Dios, este mensaje, ¿verdad? Pero no sin antes ponernos en manos de Dios. Vamos a orar, si usted me lo permite. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra. Esta es verdad. Gracias, gracias Padre, porque por medio de tu palabra tú nos iluminas. Es una lumbrera en nuestro camino, es una lámpara en nuestros pies, es vida completamente. Son esos ríos de agua viva que deben estar en nosotros. Papito, hoy en este día creemos firmemente que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra vida, nos confrontas, nos sensibiliza tu palabra para seguir buscándote con todo nuestro corazón. Nos sensibilizas a buscar tu palabra, a vivirla, y por medio de nuestra vida exaltarte, dar testimonio de ello y también evangelizar. Padre, gracias porque tú bendices a Vida Nueva para el Mundo, a los doctores Armando, Alejandro Alducin, a cada pastor, así como cada persona que colabora dentro de esta iglesia. Señor, gracias porque también bendices al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús, como tú bendices a cada gobernador, a cada jefe de estado, a cada presidente municipal, a cada alcalde, así como lo haces con los diputados, los senadores.
Gracias, Padre, que conozcan a Jesús como su Señor y como su Dios. Bendice a las personas que están en la cárcel, donde también llega este mensaje. Bendice a los que están en los hospitales, donde también este mensaje llega a ellos. Y que conozcan a Jesucristo como su Señor y Dios, aquellos que no lo han conocido. Concédeles el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Papito, muchas gracias porque estás bendiciendo también a esta nación santa, nación bendita, a Israel, Jerusalén. Le bendecimos en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón. Bendecimos y oramos por esa paz que está anunciada en tus salmos. Es la paz que conozcan a Jesús como su Señor y como su Dios. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, bueno, pues ya que creo yo que se ha preparado, tiene usted su cuaderno, principalmente su Biblia, su cuaderno, su bolígrafo, porque es interesante. Vamos a subrayar algunas palabras dentro de Éxodo capítulo 32, desde el verso 6 hasta el 9, con la finalidad de analizar estos pasajes, estas porciones, y que el Espíritu Santo nos dé más luz. Cómo se metió el enemigo, cómo influenció hasta en los líderes, y cómo algunos líderes permiten una falsa adoración, aparentemente con una muy buena intención, pero es una adoración sí a Dios. Algunos, ¿verdad?, lo hacen, pero de una manera equivocada. Y dice Éxodo capítulo 32, versículo 6, la Biblia dice: y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Versículo 7. Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto, este pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti, yo haré una nación grande. Mire, en el versículo 6, si me hace usted favor, subraya la primera frase que vamos a estudiar: ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Segunda parte de este versículo 6. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bien, amados hermanos en la fe, cuando los israelitas construyeron un becerro de oro, creyeron que estaban adorando al Dios verdadero, pero al reducirlo a una imagen corrompieron su adoración y su concepto de Dios. Amados hermanos en la fe, ¿qué fue lo que hicieron pues estas personas? Lo primero que podemos recordar nosotros, y que lo menciona únicamente Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 32, es que Dios se llena de ira, porque hablándole a las personas que estaban habitando en Roma, influenciados por Grecia, Él les está diciendo, por medio de la pluma del apóstol Pablo: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios en cosa corruptible, por cuadrúpedos, por reptiles, por animales, pues. Es decir, y ahora en una manera grosera están cambiando el uso natural por cosas que no convienen y que son vergonzosas. Pero detengámonos en lo que el apóstol Pablo está diciendo en la carta a los romanos en relación en cambiar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Son todos los atributos, son todos los dones, es Dios en toda su totalidad, es Dios el mismo, es verdad, es el mismo Dios. Es decir, el hecho de que una persona compare a un Dios vivo con algo terrenal, con algo material, es detestable. Cuando usted y yo no conocemos cómo es Dios, ni quién es Dios, ni nadie le ha visto,
no podemos nosotros dar un juicio, permítame el término, o un concepto de alguien que no conocemos. El cristiano está conociendo a Dios a través de las Escrituras. La misma Escritura menciona que Dios se ha manifestado y ha hablado a través de los tiempos por profetas, por reyes, y ahora lo hace a través de la persona del Señor Jesucristo en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Él es la doctrina, Él es la enseñanza, Él es el único Dios vivo. Pero cuando, digamos, lo estamos conociendo y en parte conocemos, dice Pablo, le veremos cara a cara tal cual es, como es, cuando nosotros seamos glorificados y entonces estemos en ese lugar y en ese momento. Pero mientras no podemos nosotros determinar ni cómo es, si es alto, grande, chaparro o tiene un cuerpo semejante al de nosotros, pero eso es interesante. Acompáñeme al Salmo 115. Porque lo más detestable delante de Dios y lo más absurdo es querer comparar a Dios con una imagen, con una figura de metal, con una figura completamente de madera, algo que lo carga el hombre, que no tiene poder y que a más de eso tiene ojos y no ve y se le dice que es Dios. Dios mío, eso es lo aborrecible. Dice el Salmo 115. Versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Dice la Biblia, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que en ellos, dice la Biblia, cualquiera que en ellos confía. ¿Qué es lo que está diciendo? Ojos no tienen, boca mas no hablan. Son semejantes a los que los hacen, son ciegos espirituales, sordos espirituales y completamente estamos viendo algo que no es Dios. Y si le seguimos más adelante en el versículo 9, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Y esto es impresionante porque en el momento que una persona pone los ojos en un metal, en una madera, no se ofenda, y que le atribuye pues ser semejante a Dios, esto es detestable. Y cualquiera pudiera preguntar, oiga, pero si hace milagros. La pregunta es, ¿quién está detrás de esos milagros? Gálatas capítulo 1, versículo 8 hasta el 10. Si un ángel o uno de nosotros se les aparece y les da un mensaje completamente distinto al que nosotros les hemos enseñado, es un maldito, es una maldición, es un anatema. Y Pablo dice en el versículo 10 del capítulo 1 de la carta a los Gálatas, ¿acaso yo trato de servir o agradar a los hombres? Si así lo hiciera, pues no estoy agradando a Dios. No sería siervo del Señor. Y muchos concesionan pues el evangelio, están concesionando la palabra de Dios, están concesionando el mensaje por agradar a los hombres. Regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículo 9, versículo 6. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Los israelitas ofrecieron al becerro las mismas ofrendas que le habían presentado al Señor al pie del monte Sinaí, antes de comprometerse a restaurar su pacto. Lo mismo que alguna persona, Dios mío, te ofrezco mi santidad, es un ejemplo, te ofrezco esto, te ofrezco aquello, y en lugar de ofrecérselo a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, de buscarlo con todo su corazón, van con la Virgen del Socorro, van con la Virgen de la Merced, van con la Virgen del Cobre, con cualquier imagen, y se lo ofrecen. Eso es abominación. ¿Con qué me comparas?, dice el Señor. ¿Con quién me pones tú como si fuera el igual? ¿Algo que yo he creado? ¿La tierra? No tiene semejanza. Y dice lo peor: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
se involucraron en lo que es una orgía de culto de fertilidad. Estaba el becerro apuntando al dios toro Apis. Era un dios egipcio de la fertilidad. En que en esta fiesta incluía inmoralidad sexual, que indicaba también un desenfreno vergonzoso. Éxodo capítulo 3 versículo 25, Romanos capítulo 1 desde el verso 16 hasta el verso 32, específicamente en el verso 26 y 27. Entonces le ofrecen las ofrendas de paz, llevan sacrificios de paz. Y después, jajaja, jijiji, fornicación, adulterio, brujería, hechicería, santería, vudú, y se llamaban cristianos. Vergonzoso, corrompidos, inmorales. Esto es increíble, amados hermanos en la fe. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pedro le está diciendo, ¿a quién? A los cristianos. Ármate del mismo pensamiento con el que Cristo se vistió, se puso en la mente, de estar hasta la muerte ofreciéndose por nosotros, parafraseo. Pero ustedes ven que otras personas van con desenfreno a correr para el pecado. Basta ya el tiempo que habéis agradado a la carne, a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias, en concupiscencias. Y la palabra basta se traduce, es suficiente, ya estuvo. Y acá los angelitos, los del pueblo de Dios, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban completamente en una orgía. Y estos angelitos, si comparas Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 32, verso 25, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, te darás cuenta que el cambiar la gloria de Dios por cosas corruptibles, cambiaron ellos mismos su manera de comportarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hechos vergonzosos, estaban completamente viviendo de una manera inmoral, viviendo de una manera completamente con sodomía, estaban ofreciendo sus cuerpos a Satanás, al diablo. Porque cuando dice la Biblia en Romanos, cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, de aves, cuadrúpedos, de reptiles, es la semejanza de lo que hizo el pueblo de Dios en Éxodo con el becerro. Es increíble la virilidad del animal. Corrompidos. Esta palabra corrupción se traduce depravados, hacer destrucción, se enloquecieron completamente. Entonces el versículo pudiera decir, y al día siguiente, versículo 6 del capítulo 32 de Éxodo, y al día siguiente madrugaron. O sea, el pueblo de Dios, el que se decía el pueblo de Dios, de mañanita, tempranitito, a las 4 de la mañana estaban ya revisando los que se llamaban cristianos, los signos del zodiaco, estaban revisando sus herejías completamente, madrugaron y llevaron el sacrificio de ofrenda de paz al animal. Y no solamente eso, terminando esto, empezaron ellos a fornicar, a corromperse. Dice el versículo 7 del capítulo 32. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ya no dice el Señor mi pueblo, dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Se traduce, están depravados, se están destruyendo, enloquecieron. Fíjate. Paréntesis. ¿Te acuerdas cuando se narra en el Evangelio de Juan el asesinato de Juan el Bautista? Estamos viendo una autoridad que tenía como amante a su cuñada, y que tenía la amante como a su cuñada, y tenía su cuñada, tenía una hijita. ¿Vas agarrando la onda? Y la hijita empieza a danzar la danza de los 7 velos, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo. Y este depravado se le salían los ojos, y este hombre que no era cristiano escuchaba el evangelio seguido, compraba hasta quizás los discos de Juan el Bautista, estaba pegado ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Pídeme lo que quieras, te doy hasta medio reino por una noche. Era un depravado, corrompido,
desviado, enloquecido, se enloqueció a ver a la muchacha, a la hija de su amante, su cuñada. Estaba viendo completamente, se enloqueció, perdió completamente la cabeza, la maceta, la perdió. Así estaba el pueblo de Dios, enloquecido, perdido. Éxodo, capítulo 32, verso 8. Y creían que estaban dando el culto a Dios. Habráse visto, Dios habla, ¿verdad? Pronto, versículo 8. Pronto se han apartado del camino. Híjole. El pecado es un extravío, una desviación del camino del deber a una senda de maldad. Es increíble. Moisés escribe: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Israel, mira, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto es impresionante. Estos son los dioses, fíjate, lo que Dios puso para sacarte. Es decir, Dios mandó, Dios puso, es pregunta, ¿Dios puso acaso algo semejante, corruptible, para que le adoraran y lo sacara? La respuesta es no. Dios pone imágenes talladas en madera. Dios pone imágenes talladas o hechas en barro, en cera, para adorarle y decir: adórame aquí. La respuesta es no. Y esto es impresionante, amados hermanos en la fe, porque la palabra de Dios dice completamente en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 6. La escritura dice de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busca de Dios. Lo dice Isaías, lo dice Romanos. La pregunta, hasta aquí estamos viendo, el pueblo madrugó, se levantó de mañana, le dieron a alguien que no era el Dios, ahora sí que el Dios verdadero, sino que aún más, alguien que era una semejanza podrida. Se la dieron a él y luego fornicaron, anduvieron fornicando, se enloquecieron. Vamos pues, como son muchas fiestas de algunos lugares territoriales. Le ofrecen a San fulano de tal y acaban en borracheras, en adulterio y en fornicación. ¿A quién cree que le rindieron culto? Y la pregunta es: ¿quién permitió este acontecimiento? ¿Quién permitió? Vayamos a Éxodo, capítulo 32, verso 25. A ver, Aarón, ven para acá. Viene Moisés. A ver, pastor de la iglesia fulana de tal, ven para acá. Maestro de Biblia, ven para acá. ¿Cómo que cuando cae oro viene de parte de Dios? ¿Cómo que cuando oras por el agua y le atribuyes poderes y que te sana es de Dios? ¿Cómo que cuando oras por las rosas, hasta por la sal, y que eso es de parte de Dios? Dios mío, a eso se le llama brujería. Todo aquello que se le atribuye a una parte material o a alguien que no es Dios o una persona que no es Dios y se le atribuye un milagro es completamente brujería. A ver, Aarón, ven para acá. Éxodo capítulo 32, versículo 25. Vamos a leer. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, como menciona primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 en adelante. ¿Qué dice? Porque Aarón lo había permitido. Esta porción escritural es tan interesante, la podemos nosotros trazar en tres partes.
Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, enloquecido, no hombre, en la cima del pecado, hasta ribotota. 2, porque lo permitió Aarón. O sea, que hay líderes sin temperamento, sin carácter, sin temor a Jehová, que permiten el circo en las iglesias, que permiten la prostitución del evangelio, que permiten falsos ministros, que permiten completamente milagros falsificados para que no se les vaya la gente, para que tengan más dinero ellos, y eso es prostitución. Aarón lo permitió. Es increíble, alguien que estaba caminando con Moisés, adoctrinado por Moisés. La iglesia de Galacia, adoctrinada con la doctrina del apóstol Pablo, fascinada, sorprendida, impresionada con los milagros. Y no solamente esto. ¿Qué dice la parte final del verso 25? Para vergüenza entre sus enemigos. ¿Cómo? Los cristianos, ahora los cristianos, ya que ahora yo no dudo de los milagros, le vuelvo a decir, pero para vergüenza de los enemigos. ¿Cómo? Ahora hasta los cristianos echan aceite por los aviones. ¿Cómo? Ahora hasta los cristianos, no me estoy mofando, es una realidad. Ahora hasta los cristianos ponen agua bendita, Dios mío, hasta para vergüenza de los enemigos. Ahora ya está algunos que se llaman cristianos, ¿verdad? Diciendo completamente, es que esto es súper milagrosísimo, es una oración fuerte. Por favor, Dios no está viendo la fortaleza de la escritura, sino la fe que está impregnada, apoderada del Espíritu Santo y que pide con fe, conforme a la voluntad de Dios. Y además, diciendo el angelito, Aarón, es que fue un milagro. El becerro de repente apareció. Estábamos todos juntando el oro, dice Aarón, y hombre, oros por aquí, aretes, alhajas, vamos a fundirlas. Y el becerro solitito salió, fíjate. O sea que todavía un líder atribuya un milagro de parte de Dios, y que algunos que vean que no es de parte de Dios y se atrevan a decir, por la puritita misericordia de Dios, se formó el becerro. ¿Dónde dice? Verso 24 del capítulo 32 del libro de Éxodo. Fíjate lo que dice. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Está hablando Aarón. Apártalo. Y luego me lo trajeron, me lo dieron. Y luego lo echan en el fuego. O sea, fíjate, esto es impresionante porque ¿quién lo hizo? O sea, dice la Biblia, respondió Aarón, versículo 22, ¿verdad? Leo desde el 22, por favor, si son tan amables, perdónenme. Respondió Aarón, versículo 22. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que está inclinado al mal. Le está diciendo a Moisés, por favor dame chance. Es que no tuve ni la manera de cómo controlar a tu pueblo, fíjate. Ay, no. Verso 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ay, ponme cuidado, no me malentiendas. Hace falta un evento cañoncísimo, poderosísimo, con muchísima unción. No me malentiendas. No es lo mismo que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón un evento para la gloria de Dios, que algo que salió de tu carne para sacar dinero, para lavarle el coco a los cristianos, trasquilarlos y enriquecer tus bolsillos. Es lo que dice aquí. Ay, es que, ¿ya viste cómo son? Ay, no se nos vayan a ir. No hables de pecado, no hables de pecado en los discursos, no hables de pecado en tus sermones, se nos van a ir, ya sabes cómo son. Así contestó, parafraseó, así contestó Aarón. Y luego dice el versículo 23, parte final, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártalo. Y me dieron el oro y lo eché en el fuego. ¿Quién lo hizo, amados hermanos?
Parte final. Y salió el becerro. O sea, Aarón culpa al pueblo de su propia infidelidad e incluso sugiere que el becerro tiene un origen milagroso, de acuerdo a lo que dice el versículo 24. Y el juicio divino sobre Aarón solo se evitó por la intercesión de Moisés, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 20, Deuteronomio capítulo 10, versículo 6 al 9. Entonces, amado hermano, el hecho de que estés en una iglesia cristiana y que de repente te salga de la manga algo, no significa que lo respalde Dios, y que tenga éxito no significa que lo respalde Dios. Todo tiene que ser pesado por el Espíritu de Dios. Aarón no tuvo el carácter, permitió completamente el mercado. Ahora, ¿hasta qué? La manguera de la unción, el chicle de la unción, las agujetas de la unción. Digo, es en serio. El chipote chillón de la unción, ¿en dónde? Digo, son marihuanadas esas cosas. Y le llaman y le dicen, es que es lo que salió, es un milagro. Hágame favor. Fíjese usted, aprendemos muchas cosas de este episodio, pero sobresalen la responsabilidad del pastor o del líder de las ovejas. La falta de autoridad y el autodespojo de la culpa. No fui yo, son las ovejas. ¿Y a quién se le encomendaron las ovejas? Maestro de la Biblia. ¿A quién? Por muy pequeñito que sea, por muy así chiquitico que sea tu ministerio, tengas 3 ovejas, o 4 ovejas, o 5 ovejas, son tu responsabilidad. Así tengas una, es tu responsabilidad. Así tengas 2, es tu responsabilidad. Y la falta de autoridad y el autodespojo de la culpa es completamente detestable delante de Dios. ¿Qué aprendemos también en este pasaje? La vergüenza de los hechos frente a los enemigos. Corrompieron su adoración y su concepto de Dios, porque creyeron que conforme a lo que ellos creían, a lo que ellos pensaban en su mente, en su corazón oscuro, lleno de maldad, era lo correcto. Ahora resulta que algunos, llamándose cristianos, van y consultan la Santa Muerte, van y consultan los signos del zodiaco, van y consultan y se hacen limpias, se hacen el rayado, ¿verdad?, de la santería, y dicen, no pasa nada. Y aún más, la idolatría no comienza con el martillo de un escultor, amado oyente. Comienza en la mente, en el corazón. Y la pregunta es, ¿cómo debería uno de visualizar a Dios? La respuesta es, no se debe de visualizar a Dios. ¿Con qué le comparas? Ninguna concepción de Dios puede representar su gloria eterna, propia y adecuadamente. Esa puede ser la razón por la cual la Biblia describe a Dios como luz. Es imposible hacer una estatua de luz, ni la que está en Reforma acá en la Ciudad de México. O sea, no hay nada que se compare con Dios. Vayamos al Nuevo Testamento, amados hermanos en la fe. En Mateo capítulo 15. Y vamos a ver la adoración del Dios verdadero en un estilo personalizado por uno mismo, es decir, las tradiciones. Y los fariseos trataron de adorar al Dios verdadero con un sistema, un estilo personalizado, y Jesús completamente les recriminó. Vamos a Mateo capítulo 15, en el versículo 3. La Biblia dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios y de vuestra tradición? Bueno,
La adoración era una abominación. Su adoración, la adoración de ellos. La base de la regla bíblica es el principio de solo la Escritura, solo la Biblia. Cuando se trata de adorar, todo lo que la Biblia no manda, exactamente está prohibido. Si la Biblia no dice de esa manera, no se debe de adorar. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. O sea, Dios mismo dijo cómo adorarle, cómo presentarnos delante de Él, cómo rendirle culto y adoración, cómo hacer las ofrendas, cómo presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, cómo desechar lo que es la idolatría, cómo detestar la idolatría, el amor a sí mismo, en egocentrismo. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. La Biblia dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. No se le quita nada a la Biblia. No se dice únicamente lo que te conviene. No se agarran versículos de la Biblia para manipular a la gente. No se toman versículos de la Biblia para hacerlos como si fuera algo, un trofeo, ¿verdad? Y decir, con esto tienes 7 años de buena suerte. De ninguna manera. Aquí mismo, más adelante, Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, dice el Señor. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces, amadísimos hermanos, ambos mandamientos aparecen en el contexto de las leyes dadas para regular la adoración. Y estos limitan todas las formas de adoración a lo que la ley manda expresamente. Es decir, mira, por ejemplo, ya se ha introducido, es un comentario, ya hay salsa cristiana, hay mariachi cristiano, hay tantos ritmos. Y alguno podrá decir, es que eso es ofensivísimo. A ver, vayamos, ¿qué es lo que dice la letra? Hay salmos tan hermosos, tan preciosos, que estamos escuchando completamente de adoración y con música donde se escucha agradable, ¿verdad? Pero si la letra de la canción que se dice ser para Dios dice otra cosa, en donde es únicamente el motivo de que yo me sienta bien, eso no está bien, no es correcto. Son placebos espirituales, en donde lo único que se hace es que sentir, ¿verdad? Es misticismo. Es que quiero sentir, es que quiero hacer esto. Es malo que busques sentir, a eso se le llama misticismo. ¿Es malo que sientas? No, no es malo que sientas. Lo malo es que busques emociones. Fíjense ustedes, adoración del Dios verdadero, fíjense ustedes, con una adoración equivocada. Fíjense ustedes, la clase de falsa adoración, digo 4 veces, fíjense ustedes, porque tienen que poner atención. La clase de falsa adoración, que es mucho más sutil, más difícil de medir por las apariencias externas que cualquiera de las 3 mencionadas, es la adoración al Dios verdadero del modo correcto, pero con una actitud equivocada. A ver, ¿cómo? La adoración al Dios verdadero del modo correcto, pero con una actitud equivocada. Ok, ya vi la Biblia, hay salmos, ¿verdad? Donde puedo tomarlos, el Señor me los dio para ponerles música, con algo agradable, algo hermoso, con algo que sea no con movimientos sensuales de ninguna manera, sino para agradar a Dios. Pero si los motivos de la adoración ya está compuesto, ya está la música, ya está, si los motivos de esa adoración están equivocados, no los recibe el Señor. Incluso con la eliminación de todos los dioses falsos, de todas las imágenes del Dios verdadero, de todos los modos de adoración, ¿verdad? Personalizados. La adoración seguirá siendo inaceptable si la actitud del corazón no es correcta. Aunque vayas a un lugar donde no hay imágenes, donde no hay medallas, donde no hay esto, donde no hay incienso, donde no hay aquello, donde no hay el otro, pero tu corazón está desviado, es incorrecto. La verdadera adoración requiere devoción de todo corazón, alma, mente y fuerzas. Alma, mente y fuerzas.
Vayamos a Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas, capítulo 10, verso 27. Y dice la palabra de Dios. Verso 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando es tiempo de dar, uno debe de dar lo mejor de todo lo que tiene, no las obras, con toda tu mente, con todo tu corazón. Es decir, la alabanza, la adoración, amado hermano. Ya lo comentábamos en la clase pasada. Orar no es dame, quiero, esas son rogativas. La oración, la adoración son te alabo, es reconocer la gloria de Dios. Es completamente en mi corazón, en mi mente, con todas mis fuerzas, con todos mis sentimientos santos, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, adorarle, alabarle a Dios. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te exalto, brinco, danzo, ¿verdad? Doy ofrenda de palmadas con un corazón sincero, lo recibe el Señor. Asombro y reverencia es un enfoque en la verdad que deben inundar la mente del corazón. El corazón, la mente tienen que estar empapados de a quién estás adorando. Está la alabanza, los frijoles. Está la adoración, las tortillas. Estás pensando en otra cosa. Estás en la alabanza y en la adoración. No he pagado el mes del arriendo. No es así. La alabanza y la adoración es completamente guiada, ¿verdad? Centrada, dada por el Espíritu Santo. Léete, por favor, búscate el Salmo 138, verso 2. Salmo 138, verso 2. Es completamente con un corazón dispuesto. Ya pasaste tiempo de oración con el Padre Celestial. Ahora vienes a la iglesia, ¿verdad? Y estás en la iglesia, no viendo el vestido de fulana, no viendo las zapatillas de mengana, no viendo las uñas que son de gel, no, ni tampoco si tiene peluquín fulano, ni si tiene tampoco botas 7 leguas. No, si aquel está jajaja, jejeje, jijojú, no, tú vienes con un corazón dispuesto a alabar al Señor. Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso es lo que significa adorar con espíritu y en verdad. Juan capítulo 4. ¿Cuánta adoración presente se califica como aceptable bajo tales pautas? Y no es aceptable delante de Dios. Vayamos a Malaquías, capítulo 1, donde Dios denunció al pueblo de Israel por lo inadecuado de su adoración. Malaquías, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Si tú te lees Malaquías capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, versículo 15, te darás cuenta que hay una serie de preguntas, seguido de esto la respuesta de Dios. ¿En qué te fallamos, Dios? ¿Por qué escogiste a Jacob? ¿Por qué lo amaste? ¿En qué te hemos robado? Y fíjate lo que dice el versículo 7. Dice el versículo 7 de Malaquías capítulo 1. La Biblia dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde?
Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré. ¿Qué dice la Biblia? Ofrenda. Son los motivos, amados hermanos, en la fe. Puede ser el orden de Dios en lo que tú has entendido intelectualmente que se debe de hacer, pero no con la intención y lo que hay en tu corazón. Verso 7, pan inmundo. Dios rechazó, no aceptó la adoración de ellos porque su actitud no era correcta. Pan inmundo es equivalente y se refiere a sacrificios de animales, como lo expresa en el versículo 8. Los sacerdotes ofrecían sacrificios que tenían impurezas o manchas ceremoniales. Ofrecían animales ciegos, viscos, tuertos, cojos. Eso estaba prohibido en la estricta ley del Señor, de acuerdo a lo que dice Levítico capítulo 22, verso 20 al 25. Deuteronomio capítulo 15, verso 21. Y de nuevo ellos cuestionaron con hipocresía esa acusación e hicieron evidente su menosprecio de Dios con las ofrendas de animales ciegos, cojos, enfermos que los traían al Señor. O sea, animales que Dios veía imperfectos. ¿Por qué? Porque si la ofrenda del animal apuntaba al Señor Jesucristo y tenía que ser perfecto, sin pecado, traían al animal cojo, manco, ¿verdad? Patuleco, lo traían así, apuntaba a alguien imperfecto. O sea, hacían las cosas, está bien. El orden es traer un animal, muy bien. El incienso, muy bien, pero de manera equivocada, con una intención equivocada. ¿Y cuántos de los que suben o de los que están en un auditorio hacen las cosas como Dios mandan, pero con una actitud equivocada, una actitud completamente que no es de Dios, viviendo completamente para la inmoralidad, viviendo completamente con competencia entre personas que son del mismo ministerio, con una actitud equivocada? Es decir, sí, ya hicimos, ya sacamos la chamba, ya salió, pero con una actitud de que no hay reverencia, ni respeto, ni nada. Dios mío, lo llevan a la mesa del Señor. Esto se refiere al altar de los sacrificios. Y es también espantoso que cuando llega tu jefe, el pastor principal o la autoridad de la iglesia, se haga las cosas correctas. Porque aquí dice, si crees que eso es correcto, ¿por qué no lo haces así a los príncipes? Preséntalo pues al príncipe. Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que su príncipe o gobernador jamás habría aceptado como pago de sus impuestos. ¿Eso es lo que le das al Señor? ¿Eso es lo que le ofreces al Señor? ¿Que llegues tarde a tu servicio? ¿Eso le ofreces al Señor? ¿O que presentes completamente una vida llena de pecado? ¿Eso le ofreces al Señor? ¿O únicamente le estás ofreciendo apariencias? Pero eso sí, se trata de calificar al ministro. Entonces sí, bañémonos, cambiémonos y presentémonos muy bien. Chalala, aleluya, gloria a Dios. Dios conoce los corazones. Aleluya, aleluya, alabando y adorando y en el corazón deseando que le vaya como en feria, decimos los mexicanos, al hermano que tienes enfrente. Y lo que es peor, no solamente llegas tarde, estás de perezoso. O sea, eso le ofreces al Señor. Robándole al Señor. Porque eso es robar. Tenían más temor al rechazo del príncipe que a Dios. Y esto habría sucedido durante el tiempo de que Nehemías volvió a Persia, porque él había dejado su cargo bastante tiempo. La invitación al arrepentimiento debe entenderse en el sentido irónico. ¿Cómo podrían esperar que Dios recibiera en su gracia esos sacrificios mientras que en su corazón no lo hacían de corazón? Eso era inaceptable. La parte final en el versículo 10 dice la Biblia que cierran las puertas. ¿A qué se refiere? Esto es hermosísimo porque nos da luz, a eso me refiero. Esta parte
de que cierren las puertas. Dios habla aquí en la primera persona y expresa su deseo de que alguien cierre las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de los sacrificios. Es preferible interrumpir todos los sacrificios a presentar ofrendas no gratas a Dios, ofrendas fingidas. Escucha, es preferible interrumpir los sacrificios, es preferible interrumpir, no subirte al púlpito, no subirte o no ministrar, o no estar completamente con un corazón contrito y humillado y servir al Señor, que llegar hipócrita porque es una ofrenda que no recibe el Señor. Amós también da completamente una intensidad del odio de Dios hacia la adoración que sale sobre la mala actitud. Amadísimos hermanos en la fe, esto es impresionante porque el Espíritu Santo está confrontando corazones y el Espíritu Santo es quien nos llama a un genuino arrepentimiento. Quiero hacer una pregunta que yo y usted contestemos completamente con sinceridad. Las ofrendas que presentamos delante de Dios, y no me refiero a las ofrendas económicas, sino a la adoración, al servicio que usted da, ¿lo está haciendo con completa integridad y santidad? Cierto, todos pecamos. Cierto, desde el momento que usted deja de orar allí en su habitación, está expuesto al salir al mundo o al salir a la calle, desde su mente y su corazón, a seguir continuamente pecando, no de persistentemente, de manera involuntaria muchas veces. Pero ¿se ha puesto usted a cuentas con Dios? ¿Son lo que usted hace, su servicio al Señor, una ofrenda agradable al Dios vivo? ¿Es verdaderamente la adoración guiada por el Espíritu Santo? ¿Son los motivos de su corazón los que están honrando al Señor? ¿O es únicamente el qué dirán? ¿O me presento así porque si no, qué van a decir? ¿O si no hago esto conforme a lo que dice fulano, mengano, bueno, me van a expulsar? Sé que honra a Dios, pero no lo quiero hacer porque estoy aún en esta situación. Amadísimo hermano, la palabra de Dios claramente dice en Apocalipsis, y acompáñeme a este versículo donde la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Si un ángel no ha permitido la adoración para sí mismo, mucho menos un hombre. Si un ángel no le roba la gloria a Dios, mucho menos un hombre. Versículo 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la vida de esta ciudad. Mas los perros, los inmorales estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven.
Y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y delante de ti, nos ponemos en tus manos convencidos, en tu amor, en tu misericordia, en que tú siendo bueno, no nos has hecho pedazos, no nos has consumido, sino que aún en tu misericordia esperas, en tu paciencia, en tu amor, en tu misericordia, que los hombres vengan a un genuino arrepentimiento. Algunos de los líderes han permitido inmoralidad en pecado, inmoralidad sexual. Algunos de los líderes han permitido impureza, prostitución del evangelio. Y hoy, Señor, es tu Espíritu Santo que mueve un genuino arrepentimiento. Es tu Espíritu Santo que mueve a un completo arrepentimiento y clamor en la misericordia de Dios. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, cualquiera que sea el lugar donde nos has puesto. Te damos gracias, Padre, porque en tu amor y en tu misericordia creemos que si genuinamente nos hemos arrepentido o se ha arrepentido una persona, extiendes tu misericordia y tu perdón. Y es en ese sentir en el que creemos que tú mandas a todos los hombres a que tengan un genuino arrepentimiento, a que conozcan a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. No son las religiones, no son los ritos ceremoniales, no son también las ordenanzas humanas las que te dan la salvación. Es Jesucristo el camino y la verdad y la vida. Es Jesucristo el único nombre en que puede usted ser salvo. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, yo le invito a que junto conmigo haga esta oración. Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús vino en carne, se mostró a los hombres, Él recibió el castigo que yo merecía, que murió, pero que el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos, le resucitó, dándome vida eterna a mí. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de verdad, con todo nuestro corazón le felicitamos. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo porque un pecador se ha arrepentido. La Biblia dice que el Espíritu Santo le ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en un reino de luz, el reino del Señor. De modo que usted ahora es nueva criatura, creado para buenas obras, no para salvación, sino obras de justicia que levantan el nombre de Jesucristo. Si usted recibió a Jesucristo, háganoslo saber a través de las redes sociales y con mucho gusto estaremos orando por usted. Aprenda a estudiar la Biblia a través de estos estudios que semana a semana estamos llevando. Lea el Evangelio de Juan. Y a nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de Vida
Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación.